Hola a todos. Bueno, estos días está todo muy convulsionado por el tema bancos y demás. Entonces creía que era un buen momento para hacer un video explicando un poco, tranquilizar un poco también, porque estuve viendo, yo no miro noticieros locales, pero estos días estuve viendo y la verdad que deja mucho que desear lo que explican y el miedo que infunden. Pero bueno, hay que entender un poco quién lo transmite, que son medios que están, o sea que eh, uno más los ve mientras más fatalistas son, así que hay que entender un poco también el trabajo que hacen. Entonces, bueno, es interesante por ahí saber cómo está invirtiendo uno, dónde está dejando el dinero, y es un buen momento justamente para poder eh, pensar de acá adelante cómo se maneja cada uno con sus inversiones, porque estas son cosas que pueden pasar, los bancos trabajan así, no va a cambiar nunca, son entidades que trabajan muy apalancadas, las personas, por más que le metan regulaciones como va a pasar, lo manejan personas, se pueden equivocar y pensemos que son apalancamientos muy grandes, qué sé yo, el Silicon Valley está apalancado 15 veces su patrimonio en depósitos, por ejemplo. Entonces, claro, cualquier error que cometan por un 5 un 10% en toda la cartera que gestionan, puedes dejarlos como los dejó, fuera del mercado enseguida. Em, entonces, bueno, hay que entender un poco eso y entender que la diferencia entre banco y broker es muy grande. Ya lo había explicado justamente antes de que ocurra esto, una semana antes. Tengamos en cuenta que los brokers funcionan, a diferencia de los bancos, solamente no tienen custodia del patrimonio que delegamos en ellos. Solo lo que hacen es transmitir las operaciones y derivarlas, sí, a caja de valores, que es donde queda realmente el resguardo, las acciones en el exterior, bueno, también funciona de la misma manera, con lo cual incluso la parte de inversión del Silicon Valley no tenía ningún tipo de problema. O sea, si esos fondos hubiesen comprado directamente los bonos mediante el banco de valores de Silicon, que lo tiene, como todo, ustedes si van a Bank of America también pueden ir directamente, en vez de dejar la plata en el banco, transmitir la orden de comprar bonos y ellos directamente la entidad, como trabaja con con su banco, pero de valores, que es lo mismo pero es distinto a lo que es la entidad bancaria, directamente esos fondos son de titularidad de la persona que tiene la cuenta. Con lo cual, si quiebra el banco, eh, toda la liquidación es sobre el balance del banco, pero los títulos siguen estando en poder de los titulares. Con lo cual, lo único que pasa es que tarda unos días entre asignarle un nuevo liquidador para que puedan hacer con los títulos lo que quieran, traspasarlo a otro broker o lo que sea. Pero es una gran diferencia entre tener la plata líquida que no se necesita o tenerla en un plazo fijo donde em, nada, corre estos riesgos que, bueno, ya sabemos que puede pasar. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco eh, lo que fue estos días con los bancos. Y sí, estamos contentos porque pese a todo las malas noticias y demás que hay, que nos bombardea todo el tiempo por la tele y demás, estoy contento porque creo que hicimos un buen trabajo, ya que hubo entradas netas de capital, y no hubo salida, que lo importante en estos casos que pasa lo contrario. Pero bueno,
por lo menos creemos que estamos concientizando o, qué sé yo, ayudando al inversor a poner en resguardo su dinero y saber entender que en estos momentos, cuando baja puntualmente cuando hay un problema puntual, como ahora, que puede llegar, puede seguir derivando en una crisis, colapso, lo que sea, si no está bien posicionado, se pueden generar oportunidades y bueno, en estos momentos es cuando mejor eh, hay que estar preparado para poder tomar esas oportunidades. Ok, bueno, para que se den una idea, cómo bajaron, no fue solo el Silicon quebrado, que perdió todo su valor en bolsa, sino acá tenemos el listado de todos los demás bancos que también lo siguieron por efecto contagio. O sea, la gente ya vende y después pregunta lo que pasó. Es lógico cuando hay estos temores. Em, ¿Y cómo se originó el problema este? Bueno, básicamente lo que estamos viendo fue una histórica baja de tasas desde todos los tiempos, que por la crisis 2008 se agravó, entonces tuvieron que llevarlas casi a cero y esto provocó un ilirio para muchos, pero bueno, luego se transformó en un problema. Pero durante mucho tiempo lo pudieron aprovechar porque, ¿qué ocurre? Cuando hay tasas cero, o sea que te regalan prácticamente la plata, cualquier proyecto termina siendo rentable, entonces estos bancos que estaban especializados en startups o empresas de crecimiento o nuevos proyectos de investigación y desarrollo, es cuando más dinero les fluye porque como es gratis, y estos desarrollos llevan más tiempo en generar flujos positivos, bueno, es cuando más se favorecen estos tipos de inversiones, porque las proyecciones pueden ser a más largo plazo. Todo esto sucede mientras las tasas son cero. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas reciben mucho capital de inversores de riesgo y demás, o de mismo otros fondos de inversión, y bueno, con el excedente se dan vuelta y lo colocan en su banco de confianza, que en este caso, por ejemplo, fue el Silicon Valley, que al estar las tasas en cero, claro, el banco algo tenía que pagar para captar, pero en vez de con eso generar créditos, lo que hizo es captaba al 1,2% y la colocaba al 1,3, 1,4, pero a plazos muy largos, para poder sacar una diferencia sin hacer nada. Entonces, bueno, volvemos al mismo, que son decisiones de personas eh, que entran en ese descalce que pueden tener en el tiempo y nada, en realidad todos los bancos lo hacen. Pero bueno, hay que tener claro que tiene un riesgo. Entonces, ¿qué pasó? En esos años de bonanza, claro, entraban de a 20 billions constantemente. Esto vemos hasta el 2002, entró capital en ese banco. Por eso llegaron a gestionar casi 220 billones, teniendo en cuenta que su patrimonio es de 15. Ok, les voy a dar un ejemplo de por qué, cómo se generó el problema con los bonos. Claro, esto es así, si las tasas están cercanas al cero, les voy a dar un ejemplo con un bono que, por ejemplo, paga, un bono de $100 que paga 105. Claro, ellos necesitaban hacer con los dólares que recibían, colocarlos en bonos del Estado en Estados Unidos que supuestamente son sin riesgo. Pero claro, el riesgo lo tienen de descalce. Ok, cuando casi no hay tasas, claro, uno compra un bono y en 5 años le paga casi lo mismo porque la tasa es cercana a cero. Entonces, eso es lo que hay que entender. No se entiende por qué los tipos estos ponían a tan largo plazo, casi sin retorno,
un capital para sacar muy pocos puntos de rentabilidad, pero hay que entender que recibían mucha plata en esos momentos, hasta que se secó la liquidez. Entonces, claro, ellos contabilizaban un bono que habían pagado a $104 para recibir 105. ¿Qué ocurre? Cuando las tasas se van a 4,5, claro, ese bono de 104 pasa a valer 84. Porque si hacemos las cuentas, esto es matemática, si en 5 años paga 105, hoy ese bono tiene que valer 84. Entonces el mercado vende hasta que ese bono hace que la tasa sea de 4,5. ¿Y cuánto es? Esos 84 es el valor al que se puede liquidar hoy ese bono que se compró a 104. Entonces ahí es donde se genera la pérdida de valor del banco. ¿Qué ocurre? Que la contabilidad de Estados Unidos les permite decir que tienen bonos, ellos diciendo que los van a mantener hasta que valgan 105, les permite decir que son bonos que los tienen en cartera a $104, aunque hoy si lo tienen que liquidar valgan 84. Y ahí surge el problema de que cuando los liquidan le aparece toda la pérdida de golpe. No sé si se entiende mucho, pero bueno, es algo medio contable que no sé por qué lo permiten que sea así, eh, que se llama una partida justamente Held to Maturity, que son bonos que se tienen para el vencimiento, aunque evidentemente uno los puede vender antes y generar una pérdida en balance que no se ve reflejada hasta ese momento. Entonces, básicamente no hubo nada raro como en 2008 que estaban las cosas muy ocultas en los balances, no se podían ver. Hoy, si entrabas a las cuentas en enero del Silicon Valley, veías que tenían bajo gestión estos 200 billones. Eh, Ahora, ¿qué pasa? En activos que se pueden liquidar rápido, solo tenían 40, de los cuales lo más líquido es dinero en efectivo, que eran 13. ¿Qué pasó? Estos son los bonos que tienen contabilizados a 91 billones. Pero, si uno ve la letra chica, te explica que el fair value, que es el valor real al que cotizan, al que cotizaban, pensemos que de enero acá subieron más las tasas, este valor es 76, con lo cual esta diferencia entre 76 y 91 son 15 billions de diferencia, o sea, de pérdida a enero, si tendría que liquidar los 90 hoy, le van a dar 76 billions, con lo cual le genera una pérdida de 15.000. Ahora, ¿qué pasa? Si uno ve el valor real de equity, que es el valor de patrimonio neto del banco, es de 16. Con lo cual, eh, ese fue el problema. Que si lo que vieron es que si tiene que liquidar todo eso, la pérdida que le genera es casi todo su patrimonio neto. Obviamente no tenía que liquidar todo, pero ¿qué ocurrió? Se empezó a correr, esto es lo que presentaron ellos como contingencia para hacer frente a los depósitos que empezaron a ocurrir a principios de marzo. Ellos presentaron, todo lo mandan, todo esto está accesible en su web. Ellos lo que decían que tenían AFS activos para la venta. Iban a poner para la venta 21 billions de estos bonos de los 90 y pico, que ya no son 90 y pico, que tienen para la venta. Lo que dijeron que los iban a vender, que los tenían a 1,79 de tasa y que tenían una duración de 3 a 6 años. O sea, ellos habían colocado la plata de depósitos a la vista a 3 o 6 años. Esto es un montón. Y que eso le iba a generar una pérdida de 1,8 billones. Y atrás de eso dijeron que lo iban a solventar, o sea, esta es una partecita del patrimonio que se les iba a reducir. Esto lo iban a solventar con
emisión de acciones. Y ahí es donde empieza a bajar fuerte la acción, cuando dicen que van a diluir por esta cantidad, que es, no, son 2 y pico de billions. Es bastante porque si tenés en cuenta que la empresa capitalizaba casi lo mismo que el patrimonio neto, eh, era diluir en un casi un 15% a los accionistas. Sumado a eso, uno, si entraba en las cuentas, también a la vista. Todo esto son cosas que miramos constantemente cuando vamos a invertir en una empresa. Si mirabas los insiders, claro, el CFO, presidente del CEO, viene desde febrero vendiendo alrededor de 3 millones de dólares de su tenencia. Claro, el tipo, ¿cómo no va a crear pánico? Si el mismo tipo que te está diciendo que confíes en el banco está vendiendo todas estas acciones hace un mes. Bueno, eso espantó a muchos inversores y como se siguió corriendo la bola, claro, empezaron a haber retiros en masa. El problema del banco eh, es mínimo eh, en realidad a lo que pasó después, que fue el retiro en masa de un día en particular de 42 billones. Pensemos, este retiro fue real, 42 billones, el 9 de marzo. Esto equivale a que en 24 horas, en cada segundo, se estén transando 500.000 dólares de salidas durante 24 horas. Es un montón. Claro, así no hay, o sea, por más que el banco no tenga nada, eso no lo aguanta, esas corridas no las aguantan. Y obviamente ningún banco tiene para hacer frente ante esas corridas. Por eso es medio lógico que no dejen que se caiga y produzca un efecto dominó. Lo que van a hacer, van a salvaguardar los depósitos de los clientes, porque si no, ¿qué pasa? El banco de al lado, que acá vemos, este es el Held for Sale del Silicon, que era el que peor estaba, que tiene esos bonos para vender. Y claro, si uno ve que no le respetan los depósitos a este, agarra y empieza en la lista a ver quién tiene más problemas similares. Le sigue el Bank of America, le siguen un montón de regionales, también con problemas, no con problemas, temporalmente, mientras las tasas estén altas, van a tener esos problemas de descalce, porque, claro, tomaron plata a tasa cero y les está costando limpiar esos balances. Con lo cual, el problema es, le puede pasar a cualquier banco. Por eso, las autoridades están tratando de evitar y de respetar los depósitos, por más que sean, el seguro sea hasta 250.000 dólares. Se lo van a respetar a todos, porque si se produce el efecto manada de que todos saquen el dinero de los bancos similares, ahí sí se les puede generar un problema. Con lo cual, eso es un punto que yo creo que es fundamental para entender la dinámica de por qué no se siguen cayendo los bancos. No es porque uno esté peor que el otro, están todos más o menos con ese problema de sobreapalancamiento y esa transición de tasas bajas a tasas altas. En el medio hay cosas que pueden no estar tan limpias. En cambio, si nos ponemos a ver el Credit Suisse, acá sí un poco más merecido tiene el descalabro que tiene, porque Credit Suisse, perdón que pongo en todos lados mi foto cuando visité el Credit Suisse. Lo tiene más merecido porque es un banco bastante conflictivo, que tuvo muchos problemas y que no terminó nunca de solucionarlos. Y sí, su valor en cada problema de esto sufrió y sufrió grandes caídas. Y incluso ayer presentó resultados con
un balance de menos 7 billions de resultado, o sea, 7 veces más de lo que estaba perdiendo el año pasado. Es un banco que no termina nunca de recuperarse y si uno ve, por ejemplo, el valor libro de este banco, eh, del 2000, del 2010 hasta acá no para de caer su valor libro, es como el valor contable, que generalmente tendrían que estar cercano a uno, qué sé yo, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que es una de las sí, acciones financieras, que en esa tenemos mucha confianza. Es una acción, en realidad es un holding de inversión, más que un banco, no es un banco comercial. Pero para que nos demos una idea, esa acción está a 1,4 veces valor libro. GoEasy, que es una de préstamos que tenemos, generalmente está 2 veces valor libro. Ahora con toda esta baja cayó, así que compramos más. Pero bueno, siempre nos fijamos en estas cosas de que no tengan descalces, que tengan vencimientos cortos y demás. Eh, bueno, acá vemos el valor libro, o sea, si liquidan todo eh, el banco acá vale 0,12 de lo que dice todo su patrimonio, con lo cual nos da una idea de lo que es el banco. Es un banco muy conflictivo, sin embargo tiene buenos activos y lo que parece que van a hacer es desguazarlo y primero salvarlo y después, obviamente, lo van a poder comprar las demás partes otros bancos, que tampoco lo van a dejar caer porque el riesgo de contagio es muy alto y ya aprendieron en 2008, a remediarlo fue peor que rescatar un banco. Por eso yo creo que ese error no lo van a volver a cometer. Igualmente hay que entender que estando bien parado, por más que lo que hace una crisis es demorar la rentabilidad de las empresas que vienen siendo rentables. Así que si uno está bien enfocado, eh, son momentos en los que se puede hacer, en realidad son los momentos en los que se gana más plata. Pero bueno, hay que tener ese enfoque como el que me pareció excelente que tuvieron muchos inversores de ingresar fondos en estos momentos. Es complicado, pero bueno, se verán los resultados. Bueno, no todo es tan malo, por eso yo soy bastante optimista con esto. No quiero decir que vaya a ir todo color de rosas, pero si queremos verle el lado bueno, cada vez que, o sea, la Fed estuvo subiendo tasas básicamente porque se disparó la inflación. Ahora vemos que hubo un resultado de inflación bastante acorde, que fue del 6%, el último dato de Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Este gráfico es interesante porque cada vez que la Fed tuvo que subir tasas y que esas tasas generaron que se rompa algo en el sistema, fíjense, cada marquita roja es que se rompió algún banco, se generó algún problema por esa subida de tasas. Entonces, cada vez que hubo ese problema, fue un pivot para que la Fed tenga que retroceder en eso que estaba haciendo de subir las tasas. Con lo cual, si empiezan a bajar, es una buena señal para que se tranquilicen los mercados y son generalmente puntos de inflexión en la bolsa. Disclaimer, no estamos diciendo que va a pasar, pero podría. Y lo importante es que las empresas siguen generando beneficios, si no es ahora, va a ser dentro de lo que tenga que ser, pero lo importante es estar invertido en buenas empresas que generen dólares, nada más. Y otro dato interesante, que ya las expectativas de suba de tasas hasta hace 2 semanas, claro, es que si siguen subiendo las tasas, estos problemas pueden seguir apareciendo, obviamente. Y eso es lo que no quieren, más que nada también porque tienen un problema de elecciones en Estados Unidos también. Si vemos de acá para adelante, lo que piensa el mercado que van a empezar a bajar. También son suposiciones, bueno, puede pasar, como puede que no. Pero bueno, lo importante es estar tranquilos, saber que nada, que los medios son muy alarmistas, pasan cosas dicen cosas que no pasan, y que generalmente cuando el problema de bolsa está en las tapas de los diarios, son las mejores oportunidades para invertir.
Y más allá de eso, nada, uno tiene que estar tranquilo, mirar, analizar bien las empresas, por qué tienen esos problemas, por qué no compramos empresas similares, por qué no compramos todo lo que cae. Básicamente ahora están cayendo todas las empresas financieras, pero no nos vamos a poner a comprar cosas porque caen. Entender un poco esa diferencia. Compramos buenas empresas que caen, pero que siguen generando beneficios. En el caso de los bancos, es un segmento muy complicado. Por eso creemos que por ahora nos mantenemos al margen. Sin embargo, van a salir algunos bancos favorecidos, como pasó en 2008. ¿Qué pasa? Los bancos mayores van a absorber seguramente los que vayan cayendo de los regionales, y esos bancos sí se van a ver favorecidos. El tema está en que después el inversor le aplique buenos múltiplos, cosa que no pasó después de la crisis de 2008. Los bancos siempre cotizaron por abajo de la media del mercado. Eso es un dato importante. Por más que el negocio es bueno, si hay como un cierto estigma de que lo están haciendo mal, bueno, el mercado los castiga. Así que, nada, espero les haya interesado. Cualquier duda, se comunican y nada, les agradezco y hasta el próximo en vivo. Denle like, suscríbanse a Valkyria Capital, suscríbanse a YouTube, a Instagram y demás. Gracias.